Bueno, en el último encuentro habíamos visto cómo a partir de la posición de los sabios, Solón y Dracón, y sus reformas había comenzado una reflexión sobre la sociedad, las relaciones entre los hombres, la vida pública y privada, y cuestiones también de gobierno y de poder. Antes habíamos visto cómo aquellas religiones mistéricas, especialmente el orfismo, habían desarrollado ya en un ordenamiento de culpas, castigos, la idea de expiación y ascesis, los rudimentos de una moral. Con los filósofos de la naturaleza, que es el tema que nos va a ocupar hoy, ocurre que eso orden, esa organización que empezaba a realizarse en las relaciones entre los hombres, quiere volcarse también en la naturaleza. Ocurre que el pensamiento de los imaginarios míticos que trataba de poner orden en las cosas humanas, establecer jerarquía de poderes, se vuelca a la naturaleza, al cosmos, y quiere hallar también ahí una ley. Se trata entonces de una proyección del mundo social al universo. La misión entonces de los sabios de armonizar las fuerzas sociales va a echar las bases conceptuales para que pueda pensarse el mundo de la fisis. O sea, ¿qué hace? Él transmite sus preocupaciones, buscar una ley, ordenar, y además le presta los nombres, que muchos de ellos surgen del orden jurídico. Por ejemplo, justicia, la famosa diqué, y el concepto de causa o aitía. En busca de esa ley, entonces, comienza a hacerse necesario simplificar el mundo de lo mucho, ese escenario de tantas y diversas fuerzas en pugnas. Y comienzan a surgir las preguntas claves. ¿Es la realidad lo uno o lo diverso? Y así surge también el problema de la sustancia primera, la única, aquella de la cual todo surge y de la cual todo retorna. Esa va a ser la primera preocupación de estos filósofos de la naturaleza. Y esto va también, inaugura el pensamiento especulativo, que se despega de lo meramente visible y avanza hacia la concepción de lo uno. Aristóteles, en el primer libro de su Metafísica, hace una interpretación de cómo se desenvuelve este pensamiento de los primeros filósofos y distingue estadios. Dice que primero van a colocar el principio de todas las cosas en una sustancia material, que puede ser el agua, la tierra, el aire, a la que llaman elemento. Es aquello de lo cual están hechas todas las cosas, de las cuales esas cosas se engendran y en las cuales luego se disuelven, o sea, regresan. Entonces nada nace ni perece porque siempre subsiste ese elemento, que corresponde para Aristóteles a la causa material. Luego se ocupan de la causa eficiente, o sea, de quién lo provoca, qué es lo que lo provoca. Y luego se ocupan del para qué. Esto que es un devenir lógico, o sea que de una cosa se va a la otra, Aristóteles lo presenta como una asociación cronológica. Pero en verdad no es así, porque los primeros filósofos pensaron al mismo tiempo cuál era la primera sustancia, cuál era su origen, el destino de todas las cosas, cuál era el motor y la causa. En cuanto a la idea de una inteligencia como causa de orden, ya también existía ese concepto de diqué, del cual ya hemos repetidamente hablado. El primer filósofo de la naturaleza es Tales de Mileto.
Poco se sabe de este personaje, que además es el que encabeza la lista de los 7 sabios. Su vida está envuelta en la leyenda, pero sabemos que era un gran viajero, que estaba en contacto con la ciencia egipcia y mesopotámica, y de aquellos viajes trae los elementos de la ciencia empírica que comienza a desarrollarse. Poco se sabe de su vida. Algunos piensan inclusive que es de Mileto, otros que es fenicio, pero no dejó nada escrito, apenas algunas sentencias sueltas, y su vida está rodeada de leyendas. Una de ellas es interesante, que puede ser un poco fantasiosa, pero como otras puede ser reflejo del imaginario griego de la época y responder, por ejemplo, la pregunta: ¿qué es para este imaginario un sabio típico? Cuenta esta leyenda que una aguda y graciosa esclava tracia se burló de Tales, porque mientras observaba las estrellas y miraba hacia arriba, se cayó en un pozo. Ávido por observar las cosas del cielo, le pasaban desapercibidas las que estaban detrás de él y delante de sus pies. Estas son palabras literales de Platón en el Teeto, donde cuenta la leyenda. Con relación a esta leyenda, más tarde Hegel va a hacer un comentario ingenioso. Dice que mientras la gente se ríe de los filósofos porque se caen en la zanja, no se dan cuenta que el filósofo en silencio se ríe de quienes no se pueden caer porque ya están caídos para siempre y no pueden elevar los ojos para ver hacia arriba. En relación a la pregunta que preocupa a todos los primeros filósofos de la naturaleza, la del primer elemento, la materia de la cual están hechas todas las cosas, que es a su vez origen y destino, Tales responde el agua. Y agrega algo muy interesante, que dice que la tierra también, que la tierra flotaba sobre el agua como un madero y por ello estaba en reposo, pues nada se sostiene de por sí en el aire, pero sí en el agua. Esto es interesante porque de alguna manera termina con versiones súper fantasiosas sobre la posición, sobre el sostén de la Tierra en el universo. Por ejemplo, aquellas que decían que era sostenida por Hércules, los elefantes, una tortuga u otras figuras zoomórficas. Sobre esta idea de Tales, Aristóteles en la metafísica va a hacer sus propias suposiciones. Dice que Tales habría partido de observar que lo húmedo es la nutrición de todas las cosas y que hasta el calor se engendra en él y vive, y del hecho de que la semilla de todas las cosas es de naturaleza húmeda. Aquí Aristóteles parece querer mostrar que el pensamiento en sus orígenes fue avanzando de analogía en analogía, siempre en el sentido de lo múltiple a lo uno, y todas las cosas como siendo a la vez madre y destino. Pero esto que tenemos como el comienzo del pensar racional es también la modalidad del mito, y es lo que va a mostrar el propio Aristóteles, porque dice: los más antiguos, antiquísimos, que mucho tiempo antes de la presente generación han tratado sobre los dioses, han pensado de la misma forma acerca de la naturaleza, porque han hecho de Océano y Tetis los padres de la generación. La idea del agua como primer principio de todas las cosas está en toda la tradición mitológica de Oriente y también entre los órficos, para quienes todo se genera de un caos acuoso. Otro filósofo de la naturaleza es Anaximandro, oriundo de Mileto, del cual también conocemos muy poco. Se lo considera como el padre de las ciencias naturales,
pero no ha dejado nada escrito, solamente una frase, y escribió, sí, un libro en torno a la naturaleza, pero que no se conserva casi nada. Y respecto a la pregunta por el principio de los principios, el arqué, palabra introducida justamente por el propio Anaximandro, responde que es el apeirón. El apeirón es el infinito, que circunda todos los cielos. Es infinito en los dos sentidos, con respecto al tiempo como eternidad, porque es un principio inengendrado e indestructible, y en el espacio, porque se extiende sin límites, abrazando todas las cosas. En cuanto a la cualidad, es indefinido, no tiene determinación. Esta manera de entender el primer principio como apeirón o infinito derivará también una manera de entender la generación, que ya no será como una transformación de ese primer elemento, como van a nacer las cosas, sino por un separarse, por un proceso de individuación. Esto ya existía un poco la idea de un movimiento de torbellino por el cual se desprendían los contrarios. Y en los mitos vinculados a la figura de Dionisos, por ejemplo, la generación se entiende como un proceso de individuación, como proceso de diferenciación del uno primordial, de ese todo uno, de ese magma en el cual estaba todo mezclado. Y con ello la pérdida de la inocencia. La inocencia, por ejemplo, del Dios niño, que se separa de la animalidad originaria, de esa vida en unidad armoniosa con la naturaleza, lo cual también va a significar o derivar en la caída, o sea, este proceso, este acto de individuación o diferenciación se entiende como la caída, como la falta originaria, y de ahí también la culpa y la necesidad de expiación. Estos motivos no parecen ser extraños a Anaximandro, porque hay una frase célebre de él, que fue objeto de repetidas interpretaciones, por ejemplo de Nietzsche, de Heidegger y otros tantos, que es un concentrado completo de toda esta visión de mundo. Dice el fragmento, que se tiene por palabras textuales del filósofo, de Anaximandro: ahí de donde deriva la generación de los seres, también se cumple su disolución de acuerdo a una ley necesaria, pues ellos deben, así dice en su lenguaje poético, expiar recíprocamente la culpa y la pena de la injusticia en el orden del tiempo. Este es un ejemplo de algo que venimos señalando. Teofrasto, un discípulo de Aristóteles, que reproduce el fragmento, subraya el carácter poético del lenguaje. Se refiere a la extrapolación al mundo de la naturaleza de un lenguaje nacido en el orden jurídico. Según Teofrasto, donde se habla de justicia y expiación, habría que entenderlo mejor como una ley de compensaciones, una ley que regiría el mundo de las cosas naturales, o sea, para conservar y restablecer el equilibrio. En otras palabras, lo que se separó debe regresar a ese todo, ¿no es cierto? Ahora bien, Heidegger interpreta las cosas de otra manera y dice que hay que dejar de lado los prejuicios y que la acusación de extrapolación, esto es, de pensar que se llevó de la palabra de un ámbito, el ámbito de lo social, hacia el ámbito de lo natural, no es adecuada para un pensar
en que esta separación nuestra entre mundo social y mundo de la naturaleza no está presente. Dice Heidegger que no es que Anaximandro metaforice, palabra que en griego significa llevar de un lado a otro, o bien extrapolar, sino que utiliza las mismas palabras, las únicas de que dispone para hablar de los mundos que solo en nuestra mente moderna están separados. El otro filósofo que conforma el grupo de los milesios es Anaxímenes. En cuanto al primer principio, él coloca al aire en lugar del agua. No se trata, como para Anaximandro, de un principio indeterminado, pero sí de un principio infinito, pues se expande por todas partes, por estar provisto justamente de una permanente movilidad. Lo concibe entonces como una masa omnipresente que penetra y atraviesa todos los espacios, llena todo lo existente. La sentencia de este filósofo dice así: de la misma manera que nos sostiene nuestra alma, que es aire, así el soplo y el aire circundan el mundo entero. Donde se ve que el autor utiliza casi en el mismo sentido los términos alma, aire y soplo. Y en efecto, la palabra psique, que nosotros conocemos como alma, de lo cual deriva psicología, significa en griego soplo. El aire entonces como alma tiene la causa del movimiento en sí mismo, no es que algo lo cause su movimiento, sino que su transformación, sino que esta proviene de sí mismo. El avance de Anaxímenes se halla precisamente en su concepto de causa, puesto que la transformación de las sustancias va ahora a explicarse no por segregación de los contrarios, producto de torbellinos eternos, o sea, esta separación, ¿no?, que habíamos hablado con respecto a otros, sino que va a tener un carácter más científico. A los fenómenos naturales se les aplica la observación y van tomando forma nuevos conceptos que dan cuenta de cómo se producen los cambios y las diferencias. Por ejemplo, el concepto de condensación y de hacia lo más denso, y de rarefacción a lo menos denso. Estos se estrenan como conceptos más aptos para explicar los procesos de diferenciación y transformación, que van de lo denso a lo ligero. O sea, todos los modos de la sustancia, o los modos del aire, gaseoso, sólido, líquido. Entonces, es de esta manera como Anaxímenes se nos hace más cercano, en tanto comienza a hablar el lenguaje de la ciencia.